Bruce Lee no nació con músculos, ni con fama, ni con equilibrio emocional. Nació con miedo, con una energía que nadie supo contener, con una rabia silenciosa que se disfrazaba de desafío. De niño era pequeño, inquieto, flaco y reactivo. Sus emociones lo desbordaban. Lloraba mucho, reaccionaba sin pensar, provocaba a otros sin saber por qué, y lo golpeaban. En la escuela, en la calle, a veces en casa. Su entorno no entendía la sensibilidad de su carácter, su manera impulsiva de sentir todo como si estuviera ardiendo por dentro. Y como cualquier niño sin guía, aprendió que si no podía evitar el dolor, al menos podía devolverlo. Bruce empezó a pelear, no porque le gustara, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. Cada golpe que daba era una defensa desesperada. Cada pelea que ganaba lo hacía sentir menos frágil. Pero el miedo seguía allí. Lo que el mundo celebraría más tarde como el dragón imparable, nació como un niño que solo quería que dejaran de lastimarlo. No buscaba respeto, buscaba protección. Y cuando nadie se la dio, decidió construirla él mismo. Los guerreros no nacen listos. Se forman entre insultos, golpes y lágrimas escondidas. Suscríbete, porque esta historia no trata sobre pelea, sino sobre reconstrucción. Comenta. A mí también me tocó defenderme antes de entenderme, si alguna vez tu fuerza nació del miedo. A los 16 años, Bruce Lee ya era conocido en las calles de Hong Kong. Peleaba como si su vida dependiera de ello. Y a veces, realmente dependía. Tenía fama de incontrolable, impulsivo, imparable. Se metía en líos, provocaba desafíos y rara vez perdía una pelea. Pero por dentro, estaba cada vez más vacío. Era el típico adolescente que parecía fuerte, pero estaba colapsando en silencio. Las peleas ya no lo liberaban, solo lo distraían del caos interno. Discutía con sus padres, reprobaba materias, desobedecía todo lo que lo limitara. Pero lo más grave, ya no sabía quién era fuera del combate. Su padre, un actor reconocido, intentó controlarlo con palabras duras. Su madre, en cambio, se llenó de miedo. Y un día, mirándolo a los ojos, le dijo lo impensable. Si te quedas aquí, te vas a matar, o vas a matar a alguien. Así fue como Bruce dejó su hogar. Tomó un barco y viajó solo a Estados Unidos. Sin dinero, sin apoyo, sin identidad. Era un joven asiático más, en un país que no lo quería. Pero era también un joven con una decisión grabada en el pecho. Si sobrevivía, lo haría como nadie más lo había hecho antes. Comenta. Tuve que irme para no destruirme. Si alguna vez tuviste que dejar algo atrás para no dejarte ir a ti mismo, quédate, porque en el siguiente paso, Bruce no encontraría paz, sino una nueva razón para luchar. Cuando Bruce llegó a Estados Unidos, entendió que su piel era un límite, que su acento era un defecto, y que su cultura no era admirada, era ridiculizada. Era rápido, talentoso, carismático, pero no importaba. En los gimnasios lo miraban como si fuera un actor de circo. En las calles, como un extranjero que debía agradecer estar ahí. Y en los estudios de cine, como alguien que podía ser extra, pero nunca protagonista. Pero Bruce no buscaba aceptación, buscaba romper el molde. Comenzó a enseñar artes marciales a quien quisiera aprender. Blancos, negros, latinos, mujeres. Para los tradicionalistas, fue una traición. Los maestros chinos lo convocaron, lo amenazaron y le dieron un ultimátum. Si pierdes el combate con nuestro representante, cierras tu escuela para siempre. Bruce aceptó, no por orgullo, sino por dignidad, porque su arte ya no era solo físico, era espiritual. Ganó la pelea, pero no salió ileso. Su espalda quedó resentida, su respiración fallaba, y esa batalla marcó un antes y un después. Bruce entrenaba como si cada día fuera el último. Levantaba pesas, golpeaba sacos, estiraba tendones, como si el dolor no importara, porque para él, su cuerpo no era un vehículo, era su escudo, y si no estaba preparado, no podía protegerse del mundo. Hasta que un día, su cuerpo dijo basta. Estaba en plena rutina. No calentó bien. Hizo un mal movimiento con peso en la espalda.
Sintió un crujido seco. Y luego, el silencio. No podía levantarse. No podía mover las piernas. Y cuando llegó al hospital, el diagnóstico fue brutal. Daño severo en la columna lumbar. Riesgo de quedar sin caminar. Recomendación: abandonar cualquier esfuerzo físico para siempre. Para Bruce, eso fue como morir despierto. Pasó meses en cama, solo, sin cámaras, sin fans, sin reconocimiento. Pero ahí, en ese abismo, nació algo nuevo. Empezó a escribir, a leer filosofía, anatomía, psicología, a repensar su arte, a escuchar su mente como nunca antes. Y entonces entendió. No se trataba de golpear más fuerte, se trataba de comprender el flujo, el ritmo, la intención, de adaptarse, de ser agua. Comenta: me rompí para renacer, si alguna vez tu mayor caída se convirtió en tu momento más lúcido. Quédate, porque la industria del cine iba a rechazarlo, y él les iba a enseñar cómo responde un guerrero verdadero. Cuando Bruce volvió a caminar, no volvió igual, no corría por reconocimiento. No buscaba aplausos. Se había vuelto más silencioso, más preciso, más letal, pero también más peligroso para el sistema. Quiso entrar al cine, no por ego, sino porque sabía que su historia merecía ser contada. Pero Hollywood tenía reglas no escritas. Un hombre asiático no podía ser protagonista, no podía mostrar fuerza emocional, y mucho menos inspirar. Bruce audicionó, propuso ideas, diseñó guiones, mostró sus habilidades, su carisma, su filosofía. Pero los estudios solo veían estereotipos. Querían que hablara como bufón, actuara como sirviente, o muriera en escena. Y él se negó. Le quitaron papeles, reemplazaron su nombre por actores blancos maquillados, y le dijeron, sin rodeos: eres bueno, pero no eres lo que el público quiere ver. Entonces, Bruce volvió a Hong Kong, y allí, donde ya nadie lo esperaba, lo convirtió todo en fuego. Comenta: no me dejaron entrar, así que construí mi propia puerta. Si alguna vez decidiste dejar de pedir permiso para ser tú mismo, quédate, porque Bruce aún no había dicho su última palabra. Lo que viene es inmortal. Bruce Lee nunca fue simplemente un artista marcial, fue un estratega interior, un arquitecto de sí mismo. Y eso no lo logró con músculos, lo logró con mente. Después de romperse física y emocionalmente, entendió que el verdadero combate no estaba afuera. No era contra otro luchador, ni contra los productores que lo rechazaban, ni siquiera contra la discriminación que lo seguía rodeando. El verdadero enemigo estaba en su propia cabeza, su orgullo, su reactividad, su deseo de probar. Bruce empezó a estudiar más de lo que golpeaba, no porque abandonara su cuerpo, sino porque sabía que sin mente, el cuerpo no sirve. Filosofía griega, pensamiento oriental, estoicismo, taoísmo, psicología. Todo lo que le ayudara a domar su fuego interno. Meditaba, leía, escribía. Ya no se entrenaba para vencer a otros. Se entrenaba para no autodestruirse. Le dijo a sus alumnos: dominarte a ti mismo es el mayor acto de poder. Y eso era él. Poder contenido. Agresión refinada. Emoción transformada en equilibrio. El Bruce, que el mundo admiró en cámara, era impresionante. Pero el Bruce, que dominaba su caos en silencio, era invencible. Be water, my friend. No fue solo una frase viral. Fue un resumen perfecto de todo su viaje. Bruce Lee se rompió tantas veces por intentar controlar el mundo, que finalmente entendió. El secreto no era resistir, era fluir. Durante su recuperación, comprendió que cada vez que intentaba imponerse, se fragmentaba, que cada vez que se aferraba a una forma, se quebraba. Así nació su concepto más profundo: la adaptabilidad. Jeet Kune Do no fue solo una técnica, fue la renuncia al ego que quiere imponer. Fue la aceptación de que lo más fuerte no es el acero, es el agua. El agua se adapta, cambia de forma, rellena el espacio, atraviesa la roca, y si hace falta, golpea con la fuerza de un tsunami. Bruce lo comprendió no desde la teoría, sino desde la herida, desde el error.
desde el colapso físico que lo dejó sin caminar. Convertirse en agua fue su forma de perdonarse, de dejar de cargar el mundo en los hombros y de empezar a bailar con él. Bruce seguía brillando. Películas, entrevistas, entrenamientos, fama global. Pero dentro de él se encendía una alarma que no quería escuchar. Empezó a perder peso. Dormía mal. Tenía migrañas, náuseas, dolores en la columna y lo más peligroso, fatiga emocional. No era debilidad, era saturación. Estaba en su punto más alto de éxito externo y en su punto más bajo de salud interna. Su cuerpo, que siempre fue su herramienta, empezaba a sabotearlo. Porque el alma no grita con palabras, grita con síntomas. Bruce, como muchos hombres, no quería parecer débil. No quería parar. Tenía películas pendientes, ideas en papel, contratos, un hijo al que enseñar y una imagen que proteger. Así que siguió. Ignoró señales. Minimizó advertencias. Hasta que un día colapsó. Desmayo. Silencio. Hospital. Y por primera vez, Bruce tuvo miedo de morir. No en combate, sino en sombra. No frente a enemigos, sino frente al olvido. Comenta. Mi cuerpo me está hablando. Y ya no lo quiero callar. Si alguna vez tu salud te pidió lo que tú no querías darte. Descanso. Quédate. Porque lo que viene no es muerte. Es despertar, para quien sepa escuchar. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee dejó de respirar. Tenía 32 años. Su muerte fue repentina, absurda, incomprensible. Algunos dijeron que fue una pastilla, otros, un edema cerebral. Todos coincidieron en algo. El cuerpo que había desafiado todos los límites. Finalmente colapsó. Murió en silencio, lejos de cámaras, sin aplausos, sin adrenalina. No hubo combate, solo el peso invisible de años de exigencia y fuego acumulado. Pero Bruce no murió por debilidad, murió por intensidad. Vivió como pocos, acelerado, feroz, apasionado. Y aunque su corazón se detuvo, su legado apenas comenzaba, porque Bruce no solo dejó películas, dejó principios, dejó cuadernos con reflexiones, dejó preguntas que todavía resuenan. ¿Vale la pena vivir rápido si no aprendes a vivir profundo? Comenta. Prefiero intensidad real que una vida tibia, si alguna vez elegiste quemarte por lo que amas. Quédate. Porque la verdadera razón por la que Bruce sigue vivo no tiene que ver con Hollywood, sino contigo. Millones imitan su grito. Miles repiten sus movimientos. Algunos incluso intentan copiar sus frases. Pero el legado de Bruce Lee no está en lo que hacía. Está en cómo vivía, en lo que enfrentó, en lo que superó y en lo que decidió no callar. Bruce enseñó con su cuerpo, pero también con su silencio, con sus caídas, con sus límites y sobre todo, con su vulnerabilidad. Porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser real, y él lo fue, lo suficientemente real como para mostrarse fuerte, y roto, rápido y agotado, legendario y humano. Ese es su verdadero impacto. Y por eso, más de 50 años después, seguimos hablando de él. Porque Bruce no fue solo un actor, fue un símbolo, y los símbolos no mueren, solo cambian de forma. Bruce no dejó solo una historia, nos dejó un espejo, y en él no se ve un luchador, se ve un hombre buscando equilibrio, se ve a alguien que fue ridiculizado por ser diferente, a un joven impaciente, arrogante, que terminó encontrando su centro desde la caída. Se ve dolor contenido en técnica, rabia transformada en elegancia, trauma canalizado en disciplina. Y ese espejo no es cómodo, porque al mirarlo, muchos hombres ven su propia historia reflejada. Ven la necesidad de impresionar, el miedo a no ser suficientes, el silencio que han guardado por años, la presión de estar siempre fuertes y el cansancio de no poder mostrar debilidad. Bruce nos enseñó que ser invencible no es no romperse, es seguir reconstruyéndose cada vez. Nos mostró que el valor no está en patear más fuerte, está en no volverse esclavo del ego, y eso, en un mundo de apariencias, vale más que cualquier trofeo.
Bruce nunca escribió libros de autoayuda. No hizo conferencias motivacionales. No creó una marca personal. Y sin embargo, dejó mensajes que siguen vivos como cuchillas afiladas. En sus cuadernos, hablaba del miedo, de cómo la rabia es una distracción, de cómo el orgullo impide que el alma respire, de cómo el cuerpo puede ser una prisión si no estás en paz con él. Decía, no reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una difícil. Ese mensaje no es solo para artistas marciales, es para el hombre que se levanta a diario con dolor en el pecho y sonrisa en el rostro, para el padre que no sabe cómo expresar lo que siente, para el joven que entrena como escape, no por salud, para el adulto que nunca aprendió a llorar frente a nadie. Bruce nos mostró que el silencio también enseña, y que hay verdades que no necesitas gritar para que marquen. Comenta, estoy listo para cargar con mi historia sin vergüenza, si estás empezando a honrar lo que te construyó. Suscríbete, porque estás aquí por algo, y ese algo merece ser escuchado. El mundo recuerda a Bruce por lo externo, su velocidad, su grito, sus películas, pero muy pocos comprenden lo interno. Pocos saben cuánto dolor lo impulsó, cuánta rabia aprendió a redirigir, cuántas veces quiso rendirse, y cuántas más decidió no hacerlo. No era un superhombre, era un hombre común con decisión extraordinaria. No era invulnerable, era disciplinado. No era perfecto, era real. Bruce vivió con urgencia porque sentía que no tenía tiempo. Y probablemente tenía razón, pero esa urgencia lo convirtió en fuego. Y el fuego deja marcas, incluso después de apagarse. El mundo necesita más hombres como él, no por sus músculos, sino por su honestidad, por su capacidad de ser fuerte y suave, de golpear y callar, de defenderse y retirarse. Comenta, estoy aprendiendo a pelear por dentro. Si estás trabajando en ti más de lo que el mundo ve, quédate, porque esta historia está a punto de cerrarse, pero tú apenas estás empezando la tuya. Este canal no habla de ídolos, habla de hombres como tú. En Unbreakable Legion, no hablamos de leyendas para admirarlas desde lejos, hablamos de ellas para desarmarlas, para entender que el guerrero perfecto también fue niño, que la estrella también lloró, y que tú también puedes ser grande, aunque aún no lo creas. Bruce Lee no es nuestro modelo porque fue famoso, lo es porque nos mostró qué pasa cuando un hombre decide dejar de esconderse detrás de su fuerza y empieza a usarla con propósito. Este canal es para eso, para dejar de fingir, para reconstruirte, para soltar lo que ya no funciona, para reinventarte aunque no tengas fuerzas. Para que puedas decir con la frente en alto, no soy perfecto, pero ya no estoy roto. Estoy listo para reconstruirme con verdad. Si quieres formar parte de algo más grande que el silencio, porque aquí no necesitas fingir, solo necesitas empezar. El verdadero homenaje es lo que hagas tú después de este video. Bruce no necesita estatuas, no necesita murales, ni más documentales que repitan lo mismo. Bruce necesita que tomes lo que él dejó y lo apliques. Que te levantes con intención, que entrenes tu cuerpo para honrarlo, no para castigar lo que odias de ti. Que tomes decisiones difíciles aunque nadie aplauda. Que aprendas a dejar ir, a convertirte en agua, a perdonarte por haber sido rígido por tanto tiempo. El verdadero homenaje no es compartir esta historia, es vivir la tuya con más coraje. Bruce está muerto, pero tú no. Y eso significa que tienes una responsabilidad. Usar tu dolor para crear algo que nadie más pueda crear. Una versión tuya real, libre, despierta. Comenta, empiezo hoy, si este video no te dejó igual. Bienvenido a Unbreakable Legion. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido.
También déjanos en los comentarios de qué otro personaje quisieras que creemos un nuevo video y sobre todo, comparte esta información con los tuyos, porque hoy, más que nunca, necesitamos ser inquebrantables. Nos vemos en la próxima entrega.